Muy bien, díganle ok. Y bueno, ahora sí, pónganse guapos, ya que se está grabando ya, ¿no? Bueno, introducción entonces, comencemos con lo que es la introducción a la física, ¿ya? Bueno, para ello, eh, tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, desde sus inicios, la física era considerada una ciencia que, bueno, estudia todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Bueno, es por esta razón que fue conocida como filosofía natural a la física, ¿no? En la Edad Antigua. Ahora, etimológicamente hablando, ya la palabra física, bueno, deriva del griego física, que significa naturaleza, ¿ya? Ahora, la física podemos decir que constituye uno de los pilares más fundamentales o también importantes de la ciencia. Mediante su aporte se han logrado grandes adelantos científicos y se han desarrollado las diferentes áreas de la investigación. Bueno, fruto de ello, podemos ver, por ejemplo, qué sé yo, los radares, aviones, televisores, satélites, computadores, ¿no? Y dispositivos también. ¿Ya? Entonces, la física ha dado a la humanidad muchos beneficios, ¿sí? Muchos beneficios. Ahora, a partir de todo ello, bueno, podemos dar ya una definición particular acerca de la física, ¿sí? Entonces, podemos decir que la física es una ciencia fundamental que estudia y que también describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, ¿ya? Entonces, tenemos este gráfico ya donde tenemos a la física, ¿ya? Bueno, pero tiene una gran división, ¿ya? La física clásica y la física moderna. Ahora, desde la Edad Antigua hasta 1900, la física era llamada física clásica, ¿ya? Ahora, dentro de la física clásica, bueno, comprende, bueno, a estos temas, podemos decirlo, lo que es la mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica, ¿sí? Pero, bueno, lo que nos concierne, bueno, vamos a ir trabajando lo que es la parte de la mecánica, ¿sí? Bueno, dentro de la mecánica tenemos lo que es la cinemática, la dinámica y la estática, ¿sí? Ahora, ¿qué estudia la cinemática? Bueno, la cinemática estudia lo que es la descripción del cuerpo, nada más. Y la dinámica estudia las causas del movimiento, ¿sí? Y la estática estudia las condiciones que debe reunir un cuerpo para estar en equilibrio, ¿sí? Básicamente es eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, desde la antigüedad hasta 1900, la física era llamada física clásica. Y desde 1900 hasta la actualidad, la física lleva ya un nuevo rumbo, bueno, el cual es llamado física moderna. ¿Sí? Y dentro de la física moderna tenemos a lo que es a la mecánica cuántica, como también a la mecánica relativista. ¿Sí? Bueno, es un bosquejo general acerca de la física y su división, ¿no? Bien, continuemos. Bueno, física clásica. Bueno, la física clásica, bueno, la ciencia se mantuvo, bueno, sin grandes cambios hasta el siglo XVI. Ya, en esta época, bueno, el personaje que ven, ya Galileo Galilei, introdujo la necesidad de realizar experimentos para tener mediciones precisas que permitieran confirmar las teorías. Ya, bueno, de aquí surge un método muy conocido, ya, bueno, lo han debido escuchar, que es el método científico, ya, el método científico. Bueno, que permitió un gran desarrollo de las ciencias hasta la actualidad. ¿Sí? Bien. Bueno, podemos decir que Galileo Galilei es el precursor del método científico. Bueno, pero ¿cuáles son los pasos del método científico? Ya, bueno, leamos un poquito. ¿Qué nos dice? Bueno, previo a la aplicación del método científico, o antes de usar el método científico, ya, o antes de aplicarlo, nos dice que debe ocurrir
un hecho, un fenómeno o un suceso, ¿ya? Es decir, cualquier suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad, ¿sí? Que puede ser percibido y que sea de interés para quién, para el investigador. Bueno, una vez sucedido el hecho o el fenómeno, ya se produce con el primer paso, ya, por favor vayan tomando apuntes. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Bueno, el primer paso no es más que la observación. ¿Sí? La observación. Bueno, pero ¿en qué consiste? Bueno, como su nombre lo indica, consiste en la percepción visual del hecho, fenómeno o suceso. ¿Sí? Primer paso, observación. Segundo paso, bueno, va a ser la formulación del problema. ¿Ya? Se basa en la elaboración de una pregunta o también una interrogación acerca de quién, del hecho observado en el primer paso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tenemos, ¿no? Los dos pasos, la observación y la formulación del problema. Ya. Bueno, luego tenemos el tercer paso, que es la formulación de la hipótesis. ¿Sí? Ya. ¿En qué consiste? Bueno, radica en la producción de una suposición o posible respuesta. ¿A quién? Al problema, ¿ya? Al problema elaborado en el paso 2, ¿sí? O sea, la hipótesis es una posible respuesta a la formulación del problema, ¿sí? Bueno, ya tenemos el tercer paso. Luego pasamos al cuarto paso, que no es más que la verificación. Bueno, y consiste en someter a prueba, ¿ya? La hipótesis, pero ¿mediante qué? Mediante la recolección de datos. ¿Sí? Mediante la recolección de datos. Bueno, luego pasamos al quinto paso, que va a ser el análisis, ¿ya? Ahora, en este paso, los datos, bueno, obtenidos previamente, son procesados para así determinar cuáles confirman o niegan la hipótesis, ¿sí? Ese sería el quinto paso, el análisis. Y finalmente terminamos con el último paso, que va a ser la conclusión. ¿Ya? Y la conclusión nos dice que es la respuesta a quién, al problema, producto de la verificación y del análisis efectuado. ¿Sí? Bueno, entonces, los pasos del método científico son observación, formulación del problema, formulación de la hipótesis, verificación, análisis y finalmente tenemos lo que es la conclusión. ¿Sí? 6 pasos. Bien, para poner en práctica ello, bueno, vamos a tener el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, sé que a muchos les ha pasado esto y sin darnos cuenta o implícitamente hemos usado el método científico, ¿ya? Bueno, vamos a ver con este ejemplo. Bueno, ¿qué nos dice? Un sujeto nos dice que observa un hecho no muy común, ¿ya? O sea, una aglomeración de personas en una vía pública, ¿sí? Bueno, sucede eso, ¿no? Aquí, bueno, ¿quién no se ha topado con eso? Bueno, uno sale a la calle y ve un grupo de personas. Bueno, uno se, bueno, pregunta, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué tanta gente no se tiene esa interrogante? ¿Ya? Bueno, pero primero, un sujeto nos dice que observa un hecho no muy común, una aglomeración de personas en una vía pública, ¿sí? Bueno, ese sería el primer paso. Ya, el segundo paso sabemos que es la formulación del problema, ¿sí? Es la formulación del problema. Entonces, el sujeto pregunta, ¿no? O tiene esa interrogante, ¿ya? Bueno, se hace la pregunta, ¿no? Y dice, ¿a qué se deberá tal concentración de personas? Ya tiene esa interrogante, ¿ya? Bueno, que es el segundo paso. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Por favor, si alguien se acuerda. La formulación de la hipótesis. Eso, perfecto, están atentos. Muy bien. Entonces, el tercer paso es la formulación de la hipótesis. Entonces, el sujeto supone dos posibles respuestas a esa pregunta anteriormente elaborada. La primera hipótesis, bueno, él lo formula de esta manera. Dice, la concentración se debe a una protesta. ¿Sí? A una protesta. Bueno, esa va a ser su primera hipótesis, o la hipótesis A. Luego, tiene otra hipótesis, ¿ya? Otra posible respuesta. Dice, la concentración fue causada por un accidente, ¿ya?
Esa sería la hipótesis B, o la segunda hipótesis. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el tercer paso, que es la formulación, no, la hipótesis, ¿no? Por favor, sus micrófonos, les recomiendo por favor que apaguen, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos el tercer paso, que es la formulación de la hipótesis. Bueno, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es, a ver, es la verificación. Verificación. Perfecto, muy bien, verificación. Bueno, para ello, ¿qué es lo que hace el sujeto? Para ello, se acerca al lugar y comienza a indagar, ¿no? A preguntar. Bueno, disculpe, ¿qué es lo que ha pasado? Y bueno, va preguntando a otra persona, a otro y demás. Bueno, ya va verificando. Ese es el cuarto paso, ¿sí? ¿Cuál es el quinto paso? Es el análisis, ¿ya? Ahora, el sujeto analiza de la totalidad de las respuestas que ha obtenido, ¿ya? Nos dice que la mayoría confirma la primera hipótesis, ¿ya? O sea, la concentración se debe a una protesta, o también llamado meeting, ¿no ve? Lo que es muy común en La Paz y en el Alto. Ya, entonces ya tenemos el quinto paso. Ahora, ¿cuál es el sexto paso? El último. La conclusión. La conclusión. La conclusión, perfecto. Entonces, el sujeto concluye, ¿ya? Y dice que la hipótesis A es la respuesta al problema, ¿no? Y bueno, la concentración ya fue ocasionada por una protesta, ¿sí? Bueno, seguramente muchos se han identificado, esto nos ha pasado, ya, pero implícitamente hemos usado el método científico, ¿no? No sé, a alguien le ha debido pasar esto. Bueno, ve un grupo de personas, bueno, siempre vamos por curiosos, ¿no? Pasamos por el lugar y decimos, qué es lo que ha pasado? ¿A qué se debe? Tal vez ha pasado un accidente, no sé, ¿no? Siempre, bueno, hasta yo, ¿no? A veces nos ponemos curiosos y vamos. Pero implícitamente hemos utilizado lo que es el método científico, ¿sí? A no olvidarse entonces, ¿ya? Bueno, como primer paso, la observación. Segundo, la formulación del problema. El tercero, la formulación de la hipótesis, ¿ya? Luego viene lo que es la verificación, luego el análisis y finalmente la conclusión, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ya sabemos qué es el método científico y cómo también podemos aplicarlo, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Bien, algunos hechos o mitos, perdón, o hitos importantes de la física clásica. Bueno, fueron dos, los más principales, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el primero? ¿Qué nos dice? Se pasa de un modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico, ¿ya? Pasamos de un modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico. Bueno, pero ¿qué es geocéntrico? Ya. Bueno, en el modelo geocéntrico, ya, se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Se creía eso, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo. Ya, bueno, pasamos de ese modelo al modelo heliocéntrico. Bueno, hoy en día sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Bueno, ese es un hito muy importante, ¿no? Pasar del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Ya, bueno, ese es uno de los primeros hitos. El segundo hito, ¿cuál es? Bueno, se propone la ley de la gravedad y las leyes del movimiento de todos los cuerpos, o sea, las leyes del Newton, las leyes de Newton, ¿no? Eso lo van a ir viendo bueno, un poco más adelante en la parte dinámica, ¿no? Ya. Bueno, aquí tenemos a Isaac Newton, bueno, que le cae una manzana, ¿no? Y ahí Newton hace sus investigaciones en función, bueno, lo que muchos dicen, ¿no? Ahí crea la gravedad. Bueno, otros dicen que ahí descubre la gravedad, ¿no? Bueno, bueno, decirles que la ley de la gravedad siempre ha estado ahí, ¿ya? Lo único que ha hecho Isaac Newton no es crear, por si acaso, la gravedad. Lo único que ha hecho Isaac Newton es describirlo, nada más. Simplemente él ha descrito a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Solo es eso, ¿ya? Bueno, y su obra cumbre, ya podríamos decirle de Isaac Newton, bueno, es este texto, ya, o esta obra que está en la Universidad de Cambridge, ya en el Reino Unido,
y tiene por nombre Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, o también muchos lo conocen como el principio de Isaac Newton, o Principia de Isaac Newton, ¿no? Bueno, aquí describen sus 3 leyes de Isaac Newton, ¿no? Bueno, esos son los 2 hitos muy importantes, ¿no? El primero, pasar del modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico. Y en el segundo se propone la ley de la gravedad y las leyes del movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Bien. Algunos, podemos decir, algunos grandes científicos de esa época, bueno, fueron Galileo Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler. Bueno, y también hay varios, ¿no? Pero los más importantes podríamos citar. Por ejemplo, Galileo Galilei, bueno, él es italiano, es astrónomo también físico, bueno, él es el que ha inventado lo que es el telescopio, ¿ya? Él es el que ha inventado el telescopio. Y bueno, podemos decir que Galileo Galilei, bueno, muere más o menos en, a ver, se me ha ido de la memoria, 1624, más o menos. Bueno, sí, 1624 muere Galileo Galilei. Y en ese mismo año, ya, aunque les parezca curioso, nace Isaac Newton, ¿ya? Isaac Newton, ¿sí? Bueno, del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Bueno, luego también tenemos otro personaje muy importante de la física clásica, que es Johannes Kepler, ¿no? Bueno, él es alemán, bueno, a él se le debe lo que es la composición de la luz y también los lentes, ¿ya? Bueno, entre algunos, ¿no? Personajes muy importantes de esa época. Bueno, luego pasamos a lo que es a la física moderna, ¿ya? Al estudiar, nos dice los átomos y las galaxias, ¿ya? Las explicaciones de la física clásica ya no son suficientes, ¿ya? Entonces, hay algunos fenómenos que no pueden explicarse. Bueno, a razón de eso nace la física moderna. Pero científicos como Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg comienzan a desarrollar una física, la cual es llamada física moderna. ¿Sí? Muy bien. Ahora, física moderna. ¿Cuáles son las principales características de la física moderna? Bueno, las más principales. La primera, en la física clásica, todo se puede calcular de manera precisa, ¿ya? En cambio, en la física moderna se habla de probabilidad y de relatividad, ¿ya? Bueno, es una característica principal. La segunda, ¿cuál? El tiempo y el espacio ya no son absolutos, o sea, iguales y fijos, ¿no? Para siempre, no. Ya pasan a ser relativos. Bueno, es una segunda característica. La tercera, ¿cuál es? Fenómenos como la electricidad y el magnetismo se unen en una sola teoría. ¿Ya? Bueno, son algunas características de la física moderna. Bien, algunos hechos o hitos importantes dentro de la física moderna fueron, por ejemplo, primeramente, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Ya? Segundo, el estudio de la estructura de los átomos. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos científicos de esa época que fueron muy importantes, ¿no? Como les acabo de mencionar, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, ¿no? Por ejemplo, bueno, Albert Einstein se lo reconoce bastante por su obra, por la teoría de la relatividad. Por ejemplo, Bohr, ya, él es, si no me equivoco, danés, ya, él inicia lo que es la física cuántica, ¿no? Con la estructura del átomo. Werner Heisenberg, bueno, tiene bastante con lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Werner Heisenberg. Max Planck, bueno, a él se lo debe bastante por la constante de Planck, que lo van a llevar a un curso más superior, bueno, que se usaba para calcular la energía del fotón, ¿ya? Bueno, son algunos físicos muy importantes, ¿no? De la física moderna. Bueno, ¿qué más? Áreas que estudia la física. Bueno, comencemos con la mecánica, ¿no? Mecánica. Nos dice que estudia aquellos fenómenos naturales relacionados con el equilibrio, ¿ya? El movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y las fuerzas que causan estos movimientos, ¿sí? Bueno, eso estudia la mecánica, ¿ya? Luego, la termodinámica.
Ya, la termodinámica nos dice que se preocupa de comprender todos los fenómenos relacionados con el calor, cambio de estado, la temperatura y también la energía. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un proceso termodinámico, ¿no? Electromagnetismo. Nos dice que estudia todos los fenómenos en los cuales intervienen la electricidad y el magnetismo. Óptica. Estudia la luz y su comportamiento en relación con los fenómenos ópticos, ¿no? Ahí van a ir viendo lentes, la luz y demás, ¿ya? Bueno, algunas aplicaciones de la física. Bueno, dentro de la física hay muchas aplicaciones. Bueno, podemos ver lo que es en el transporte, y la comunicación, los satélites, dentro de la medicina, la tecnología y demás, ¿sí? Bueno, la física ha aportado bastante en cuanto a los beneficios de la humanidad, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pasemos ahora a lo que es un fenómeno, ¿ya? ¿Qué es un fenómeno? No un fenómeno musical, por si acaso, ¿no? Otro tipo de fenómeno. Ya. Un fenómeno nos dice que es todo cambio que experimenta la materia, ¿ya? Y un fenómeno, ya, puede clasificarse como fenómeno físico o fenómeno químico, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es un fenómeno químico? Ya. Un fenómeno químico nos dice que es un cambio en la estructura interna de la materia. Bueno, eso es un fenómeno químico. Cambio en la estructura interna de la materia. Ahora, ¿qué es un fenómeno físico? Un fenómeno físico es el cambio de la estructura externa de la materia. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. El químico siempre, bueno, se relaciona con el cambio de la estructura interna de la materia, pero el físico, el cambio de la estructura externa de la materia. ¿Sí? Bien, entonces, también, el cambio de la estructura interna de la materia se transforma en otra sustancia, ¿no? Bueno, tenemos algunos ejemplos ya del fenómeno químico. Bueno, quemar un papel o una madera, bueno, en ahí va a existir lo que es combustión. En ahí ya se estaría alterando lo que es la composición interna de la materia. ¿Sí? Bueno, sería un ejemplo de fenómeno químico. Otro ejemplo de fenómeno químico sería la descomposición de los alimentos. ¿Sí? Bueno, que también es un fenómeno químico, ¿no? Otro ejemplo sería el cambio de color u olor de la sustancia. ¿Sí? Otro ejemplo de fenómeno químico serían las reacciones químicas. ¿Sí? Bueno, todos esos son ejemplos de fenómenos químicos. Ya, fenómeno físico. ¿Qué nos dice? Es todo cambio en la estructura externa de la materia. La materia solo cambia de forma, sigue siendo la misma sustancia. Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, si partimos una tiza, ya, bueno, tenemos dos tizas, pero sigue siendo tiza. ¿Sí? Su estructura interna no se ha alterado. Bueno, es un ejemplo. Por ejemplo, doblar un papel también es un fenómeno físico, porque su estructura interna no cambia. Por ejemplo, caminar, correr, saltar, bueno, todos de tipo de, bueno, es un movimiento, ¿ya? Sería un fenómeno físico. Ya, el magnetismo, de la misma manera, es un fenómeno físico. La reflexión de la luz, de la misma forma, ¿no? Bueno, también tenemos aquí algunos ejemplos. Cortar papel, el ciclo del agua, estirar una liga, patear una pelota, son algunos ejemplos de fenómenos físicos. Bueno, como ya sabemos, ¿cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico? Bueno, podemos entonces responder a estas preguntas, ¿no? A ver, voy a habilitar el chat, a ver. Adriana Cordero, ¿está en sala? Ya, Adriana. Bueno, dice, ya, Marcos está caminando, ya. Ahora, experimenta, bueno, Marcos está caminando, experimenta un fenómeno. Bueno, ¿este fenómeno va a ser físico o va a ser químico? Andrea, bueno, aquí
Virginia. Adriana, ¿no? Adriana. Sí. Mi pregunta es para Eh, Adriana. ¿Qué tipo de fenómeno observamos en este gráfico? Marcos está caminando. ¿Y qué tipo de fenómeno es? ¿Es físico o químico? es un fenómeno físico. Perfecto. A ver, la respuesta. Eso, es un fenómeno físico. Perfecto, gracias Adriana. A ver, a otra persona, o otro estudiante, mejor dicho. Alex Akaka Mamani, ¿está en sala? Alex Akaka Mamani, por favor, habilite su micrófono. Sí, sí. Perfecto. Bueno. En el siguiente gráfico nos dice, ¿qué fenómeno experimenta la puerta? Bueno, podemos ver en el gráfico que la puerta se está oxidando. Ahora, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Es un fenómeno físico o es un fenómeno químico? Químico. Un fenómeno químico. Perfecto. Sí. Perfecto, estamos en lo correcto. Ya sabemos diferenciar entonces entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, ¿no? Gracias. A ver, para otra persona, a ver. A ver, para los últimos, a ver. Samuel, no tiene apellido, pero a ver, por favor, ¿puede habilitar el micrófono, Samuel? Samuel. Bueno, como no tiene su micrófono, bueno, ya, perfecto. A ver. Liliana Cruz está en sala. Liliana Cruz H. Sí, estoy aquí. Ya. Muy bien, Liliana. En el gráfico vemos, bueno, la madera que se está quemando, ¿no? Bueno, dicen, cuando quemamos una madera, ¿estamos frente a un fenómeno físico o un fenómeno químico? Fenómeno químico. Fenómeno químico. A ver, Sí. perfecto. Muy bien, ya sabemos diferenciar entonces entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Ya. A ver, la siguiente. La dilatación de los cuerpos, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Es un fenómeno físico o un fenómeno químico? No sé si alguien podría contestar esto. Físico. Fenómeno físico. Físico. Ya, a ver. Claro, es un fenómeno físico, ¿no? Pero que lo estudia el calor. ¿Ya? A ver, cuando la materia experimenta cambios donde se produce olor, cambio de color, nos referimos a un fenómeno Químico. químico. Perfecto. Químico. Muy bien. Fenómeno químico. Químico, perfecto. Ya sabemos diferenciar entonces. Perfecto. No hay ningún problema. Ya, hasta ahí la parte de los fenómenos, ¿no? Tanto físico como químico. Muy bien. Ahora ingresemos a lo que es magnitudes físicas, ¿ya? Bueno, para ello, comenzamos, ¿no? Magnitudes físicas. Nos dice que una magnitud física es toda cantidad susceptible de medición. Ya, nuevamente, magnitud física es una magnitud física es toda cantidad susceptible de medición. Por ejemplo, la longitud, la masa, la fuerza, la velocidad, el volumen, etcétera. ¿Sí? Son algunos ejemplos de magnitudes físicas. ¿Ya? Bueno, pero mucho vamos a hablar en física, o bastante se habla en física, acerca de medir. ¿Ya? Siempre vamos a ir midiendo. Bueno, tenemos que saber muy bien qué es medir, ¿no? Bueno, entonces medir es comparar dos magnitudes de la misma especie, donde una de ellas se toma como unidad de medida, o también llamado patrón. ¿Sí? Nuevamente, medir es comparar dos magnitudes de la misma especie, donde una de ellas se toma como unidad de medida o también llamado patrón. ¿Sí? Por ejemplo, en este gráfico tenemos dos estudiantes que están en un laboratorio y lo que están haciendo es, bueno, prácticamente medir ya podemos decir, el largo de esta mesa. ¿Ya? Para ello, utilizan lo que normalmente conocemos como al metro, ¿no ven? Bueno, dentro del sistema internacional. Bueno, es un patrón de medida, ¿no?
Ya. Ahora, los dos están midiendo y sacan este resultado. Ya, 5 metros. Bueno, es el largo de la mesa. Es el largo de la mesa. Ahora, ¿esto cómo podemos representarlo? Tal vez 5 metros, ¿ya? ¿Sí? No, son 5 metros y listo. No, no, no. Tenemos que saber interpretarlo, ¿ya? Bueno, lo que quiere decir los 5 metros es lo siguiente. Ya, primeramente tenemos la cantidad. La cantidad se refiere a la cantidad de veces que este patrón está en en esta mesa, ¿ya? La cantidad de veces que ha ingresado, si podemos decir, en esta mesa. O sea, son 5 veces que ha ingresado en esta mesa, ¿ya? Entonces podemos decir, la cantidad son 5 veces. Y la unidad o el patrón va a ser 1 metro. 5 por 1, 5 metros, ¿no? De esa manera, ¿ya? Entonces, medir es comparar dos magnitudes, pero que sean de la misma especie, ¿ya? Donde una de ellas se toma como unidad de medida o también patrón, ¿sí? Ahora, si tengo el largo de una mesa, bueno, si quiero medir el largo de una mesa, no lo puedo medir, por ejemplo, con una balanza, ¿no? O con un dinamómetro, tampoco, ¿sí? No puedo medir. Entonces, tiene que ser con una magnitud, pero de la misma especie, para que yo pueda medir, ¿sí? Bueno, básicamente eso es medir. Medir es comparar dos magnitudes, ¿no? Donde una de la misma especie, donde una de ellas se toma como patrón, o también llamado unidad de medida. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Bueno, la clasificación de las magnitudes físicas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifican las magnitudes físicas? Bueno, se clasifican por su origen, ¿ya? Por su origen tenemos a las magnitudes fundamentales y también tenemos a las magnitudes derivadas, ¿ya? Por su origen, por si acaso. Ahora, por su naturaleza, tenemos a las magnitudes escalares, ¿ya? Y también tenemos a las magnitudes vectoriales. Bueno, esta parte de las magnitudes por su naturaleza lo van a ir viendo más a profundidad en la parte de vectores, ¿ya? En la parte de vectores. Bien, ¿qué más? Bueno, clasificación de las magnitudes físicas, ¿no? Por un lado, teníamos por su origen y por el otro lado, por su naturaleza. Bueno, por su origen, ¿qué nos dice? Magnitudes fundamentales. Bueno, son aquellas que se toman como base para establecer un sistema de unidades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, ¿ya? A partir de ellas, ¿ya? Tenemos lo que son las magnitudes derivadas. Bueno, son aquellas que se expresan en función de ¿quién? De las fundamentales, ¿ya? De las anteriores, ¿no? Longitud, masa y tiempo, de las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. Sabemos que la velocidad es longitud sobre tiempo, ¿sí? Ya es una magnitud derivada. Bueno, está en función de las magnitudes fundamentales, ¿no? La velocidad, longitud sobre tiempo, ¿no? Por ejemplo, para volumen. Para volumen sabemos que va a ser longitud por longitud por longitud, ¿no? Volumen, entonces longitud por longitud por longitud, ¿sí? Bueno, estamos utilizando las magnitudes fundamentales en las derivadas, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la clasificación de las magnitudes por su origen. Ahora, por su naturaleza, bueno, tenemos las magnitudes escalares. Bueno, son aquellas que quedan perfectamente definidas conociendo solamente su valor numérico y una unidad respectiva. Por ejemplo, 4 kilogramos, nada más, ¿sí? Nada más. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Puede ser la longitud, la masa de un cuerpo, el volumen, la temperatura, el tiempo, el trabajo, carga eléctrica, etc. Son algunos ejemplos de magnitudes escalares. Bueno, básicamente ellos necesitan lo que es un valor numérico y una unidad, nada más. ¿Ya? Ahora, a diferencia de las magnitudes escalares, tenemos las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Bueno, son aquellas que quedan perfectamente definidos cuando de ellas se conoce su magnitud, su dirección y también su sentido. ¿Sí? A diferencia del escalar, bueno, ya se adiciona lo que es su dirección y también el sentido. ¿Sí? Algunos ejemplos, tenemos el desplazamiento, la velocidad,
la aceleración, la fuerza, el impulso y etcétera. Y hay más, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. El escalar simplemente tiene módulo, ¿ya? En cambio, el vectorial, a partir, bueno, tiene lo que es el módulo, pero se le adiciona también dos elementos más, ¿no? Su dirección y también el sentido, ¿ya? Perfecto. Continuemos. Bueno, magnitudes físicas fundamentales. Bueno, nos dice lo siguiente. El Sistema Internacional de Unidades ya establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente, ¿ya? Bueno, fue creado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, con sede en Francia, específicamente en Sèvres, ¿ya? En el año de 1960, ¿ya? Bueno, en él se establece 7 magnitudes fundamentales. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, tenemos una tablita, tenemos aquí la magnitud física, la unidad de medida y el símbolo con el que se trabaja. ¿Ya? Bueno, la primera, ¿cuál es? La longitud, ¿sí? La longitud. Es la primera magnitud física, la longitud. Su unidad de medida va a ser el metro, ¿ya? Su unidad de medida va a ser el metro. Su símbolo va a ser una M, pero minúscula, ¿ya? Una M minúscula. Bueno, esa es una de las primeras magnitudes físicas. La segunda, ¿cuál es? La masa, ¿ya? Su unidad de medida va a ser el kilogramo. Y su símbolo KG. La K, por si acaso, es minúscula, no es mayúscula. Bien, tenemos a otra magnitud física que es el tiempo. Su unidad de medida va a ser el segundo. Y el símbolo una S minúscula. ¿Sí? Bueno. También tenemos lo que es la temperatura termodinámica. ¿Sí? Su unidad de medida va a ser el Kelvin. Y su símbolo una K mayúscula. ¿Sí? En honor a Lord Kelvin, ¿no? ¿Qué más? También tenemos lo que es la intensidad de corriente, ¿sí? Su unidad de medida va a ser el ampere. Su símbolo una A mayúscula. Ya vamos terminando. Luego tenemos lo que es la intensidad luminosa o también candela, ¿sí? Bueno, que va a ser la unidad de medida, ¿no? De esta magnitud física llamada intensidad luminosa. Su unidad de medida, candela. Y el símbolo va a ser una CD. Y finalmente tenemos a la cantidad de sustancia, ¿ya? Es una magnitud física. Su unidad de medida va a ser el mol y su símbolo también es el mol. ¿Sí? Bueno, de esa manera tenemos las magnitudes físicas fundamentales. Pero dentro de la mecánica, ¿ya? Dentro de la mecánica, siempre vamos a trabajar con lo que es longitud, masa y tiempo dentro de la mecánica. ¿Sí? Siempre trabajamos longitud, masa y tiempo. Por eso muchas veces en los exámenes viene, ¿no?, la pregunta, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales dentro de la mecánica? ¿Cómo respondemos? Bueno, simplemente decimos, las magnitudes fundamentales dentro de la mecánica van a ser la longitud, la masa y también el tiempo. Nada más, ¿sí? Pero si nos dicen cuáles son las magnitudes físicas fundamentales, bueno, en ahí lo copiamos todito, ¿no? Los 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué más? Magnitudes físicas derivadas. Bueno, ya hemos hecho una previa, ¿no? Dice, en número es el grupo más grande, o sea, ilimitado. En él cada uno puede definirse por una combinación de magnitudes fundamentales o también puede ser derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a la superficie o también conocido como área. ¿Ya? Su unidad de medida va a ser el metro cuadrado y su símbolo va a ser una minúscula, ¿ya? Pero en el exponente o elevado al cuadrado, ¿no? M elevado al cuadrado. También tenemos lo que es el volumen, ¿ya? Es una magnitud física derivada del volumen, ¿no? Su unidad de medida va a ser el metro cúbico dentro del sistema internacional, ¿ya? Su símbolo va a ser una M elevado al cubo.
una m minúscula, ¿no? Luego tenemos la velocidad. ¿Ya? Su unidad de medida va a ser metro por segundo, ¿ya? En esa parte no es metro sobre segundo, es metro por segundo. Su símbolo va a ser una M y una barra y segundo, ¿no? ¿Ya? De esa manera. La aceleración, metro por segundo al cuadrado. Lo mismo, ¿no? En el numerador una M, en el denominador segundo al cuadrado. Pero siempre se lee metro por segundo al cuadrado. Luego tenemos la densidad volumétrica, que es kilogramo por metro cúbico. Su símbolo va a ser el kilogramo en el numerador y en el denominador el metro cúbico. Luego tenemos la fuerza, su unidad de medida va a ser el newton, ¿ya? Su símbolo una N, pero mayúscula. Luego tenemos a otra magnitud física derivada que va a ser la presión. Su unidad de medida va a ser el pascal. Su símbolo una P mayúscula con una A. ¿Sí? Pascal. Y tendríamos lo que es la cantidad de movimiento, otra magnitud física derivada. Su unidad de medida va a ser el kilogramo por segundo. Kilogramo, metro por segundo, ¿no? Kilogramo, metro por segundo. ¿Sí? Bueno, esas son las más principales, ¿no? Bien, notación científica. Bien, a menudo o dentro de la física, siempre vamos a trabajar con cantidades bastante grandes o también con cantidades muy pequeñas, ¿ya? Resultando sumamente incómodo al momento de manejar números, pero con muchos ceros, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una cantidad, por ejemplo, 6 millones, si lo vuelvo a copiar, puedo cometer un error, tal vez adicionarle un cero más o quitarle un cero, ¿no? Bueno, para ello se utiliza lo que es la notación científica, ¿ya? Para poder tal vez abreviar, si podemos decirlo de esa forma, ¿ya? También para su simplificación se hace el uso de múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Aquí tenemos una tabla de múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la primera columna, que sería el factor 10 elevado a la unidad, 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cubo, 10 elevado a la sexta y así sucesivamente, ¿no? Bueno, si hablamos de 10 elevado a la unidad o simplemente 10, su nombre va a ser deca y su símbolo DA, ¿sí? Si alguien nos da un dato, por ejemplo, decámetros puede ser, ¿no? Qué sé yo, DA metros, entonces nos referimos a 10, ¿ya? Por ejemplo, 10 al cuadrado es hecto, el nombre, ¿no? Es hecto. Y el símbolo va a ser una H. 10 al cubo nos referimos a kilo. Y su símbolo va a ser una K, minúscula por si acaso, ¿no? 10 a la sexta de la misma manera, su nombre va a ser mega, ¿sí? Y su símbolo una M mayúscula. 10 a la novena, lo mismo, giga, una G mayúscula. Bueno, utilizamos esto bastante, ¿no? ¿No? Tu computadora, ¿de cuántos gigas es? Bueno, de mí es de 500, ¿no? ¿Qué sé yo? No, de mí es de 1 tera, dice, ¿no? Bueno, viene de esto, ¿ya? Bueno, también tenemos los submúltiplos, ¿no? El factor, bueno, que va a ser ya negativo en el exponente. 10 a la menos 1, su nombre va a ser deci. Su símbolo T. 10 a la menos 2, centi, su símbolo C. 10 a la menos 3, mili, su símbolo una M minúscula. Y así sucesivamente. ¿Ya? Lo podemos abreviar por si acaso. ¿Sí? Si pongo una M minúscula, me refiero a 10 a la menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, si utilizo la M mayúscula nada más, M, y pongo aquí metros, M mayúscula y metros, me refiero a 10 a la sexta metros, ¿ya? Bueno, nos ayuda bastante esto, ¿ya? A reducir, ¿no? Tal vez, ¿ya? En función de múltiplos y submúltiplos. Ya, ¿qué más? Bueno, nos dice expresar un número en notación científica, ¿ya? Por un lado tenemos en notación decimal, tenemos estas dos cantidades, ¿sí? Bueno, estas dos cantidades que están en notación decimal lo tenemos que llevar en notación científica, ¿sí? Bueno, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, comencemos con esta cantidad bastante grande, 3.190.000. Puede ser, qué sé yo, kilómetros, metros cuadrados, metros cúbicos, qué sé yo, ¿no? Ya, simplemente tenemos el valor, nada más, no tenemos la unidad. Bueno, lo que tenemos que hacer es llevarlo de esta notación decimal a la notación científica.
Bueno, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Como es un número grande, bastante grande, ya, lo que tenemos que hacer es desplazarnos, ya, de derecha hacia la izquierda, de derecha hacia la izquierda. Desplazarnos desde la última posición y vamos a ir contando, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta este lugar me interesa, ¿sí? Entonces, me estoy desplazando de derecha a izquierda y voy a considerar el signo positivo. ¿Ya? Voy a considerar el signo positivo. Bueno, ¿en qué? Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces en notación científica, ya, esta notación decimal va a ser a esta, ¿no? 3,19 por 10 a la sexta. Bueno, el punto lo estoy poniendo hasta el lugar donde nos hemos desplazado. Fíjense, ¿no? Desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta este punto. Entonces la coma lo copio. Y estoy trabajando con los decimales. Pongo por 10, siempre vamos a poner por 10, y en el exponente pongo la cantidad de espacios que hemos recorrido o que nos hemos desplazado, ¿no? En este caso serían 6. Copio el número 6. Ahora, el signo positivo. Como me estoy desplazando de derecha a izquierda, voy a poner el signo positivo en el exponente, ¿ya? A eso se refiere este positivo, ¿sí? Bueno, pasa lo contrario con este. Bueno, tengo una cantidad muy pequeña, ¿no? 0,0002205. Es una cantidad bastante pequeña. Ahora, ¿cómo lo puedo llevar a una notación científica? Bueno, para ello, lo que hago es desplazarme ya no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, ¿sí? Y bueno, y voy contando las posiciones, ¿no? Desde la última. 1, 2, 3, 4, 5, hasta este lugar. ¿Cuántos espacios me he desplazado? 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta este lugar, ¿no? Bueno, no importa es este lugar. Bueno, si quiero, también puedo llevar hasta aquí. No hay ningún problema. O hasta aquí. O también puedo quedarme en esta posición. No hay ningún problema. Eso depende de cada uno, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es desplazarnos de derecha a izquierda, ¿sí? Al desplazarnos de derecha a izquierda tenemos que considerar el signo negativo. ¿En dónde? En el exponente, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, esta cantidad de notación decimal ya convertida en notación científica va a ser igual a ¿qué? A 2,205 por 10, siempre en base 10, ¿ya? Elevado a la quinta, ¿no? La cantidad de posiciones que me he desplazado, ¿no? De aquí tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta este lugar, ¿sí? A la quinta. Pero como me estoy desplazando de izquierda a derecha, voy a considerar el signo negativo en el exponente, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta este lugar, tal vez? No, ingeniero. Perfecto, se entiende, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Bueno, eso en cuanto a la notación científica, nos va a ayudar bastante, ¿sí? Bueno, muchas veces multiplicamos valores grandes y el resultado nos da un valor más grande, ¿no? Entonces, si utilizamos notación científica, es lo mejor, ¿ya? Bien, continuemos. A ver, ¿qué más? Redondeo de valores. Bueno, esto ya lo deben conocer muchos, pero recordemos también, ¿no? Es muy importante todos estos conceptos dentro de física, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Se aplica el redondeo de valores cuando una cantidad desea expresarse con un menor número de dígitos, para lo cual el sistema internacional nos recomienda las siguientes reglas, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son esas reglas? Primero, cuando el dígito a eliminarse es menor a 5, el dígito retenido no cambia. Ya, bueno, para ello vamos a trabajar con esta cifra. 7,234. Bueno, tenemos 7, y bueno, queremos redondear o queremos trabajar simplemente con dos decimales a partir de la coma, ¿sí? Solamente con dos, nada más. Bueno, queremos eliminar esto, ¿no? De ahí el nombre de dígito retenido y dígito a eliminar. Identificamos, ¿sí? Bueno, como quiero trabajar simplemente con dos decimales, bueno, ¿cuál es el que se va a eliminar?
Este dígito se va a eliminar. Entonces, vamos a tener el dígito a eliminar, por un lado. Y por el otro lado tenemos un dígito que está retenido, ¿no? Que está en incertidumbre, se podríamos decir. ¿Sí? El número 3 es el dígito retenido. Entonces, aplicamos la primera regla del sistema internacional en cuanto al redondeo. Bueno, ¿qué nos dice? Recordemos nuevamente. Nos dice, cuando el dígito a eliminarse es menor a 5, ¿ya? ¿Cuál es el dígito a eliminar? A ver, es el número 4. Ya, nuevamente, cuando el dígito a eliminarse es menor a 5, el dígito retenido no cambia. En este caso, ¿el dígito retenido va a cambiar o no va a cambiar? No cambia. No cambia. No cambia, ¿no? No, No cambia directamente. 7,23 lo dejamos ahí. Bueno, ya lo hemos redondeado esa cantidad. De 7,234 a 7,23. Aplicando las reglas del redondeo del sistema internacional. ¿Sí? Bueno, no hay problema con eso. Es bien sencillo. La segunda regla, ¿qué nos dice? Cuando el dígito a eliminarse, ya, en aquí, como vamos a trabajar con 2 decimales, nuestro dígito a eliminar, nuestro dígito a eliminar va a ser el 7, ¿ya? Identificamos el dígito a eliminar, porque vamos a trabajar solamente con 2 cifras a partir de la coma, ¿no? Solamente con 2. Entonces, dice lo siguiente, cuando el dígito a eliminarse es mayor a 5, el dígito retenido, en este caso, el número 5, ¿ya? Se aumenta o incrementa en una unidad. Y la cifra redondeada sería 7, ya no 45, sino 46. ¿No? Perfecto. Ya sabemos eso. Cuando el dígito es mayor o menor a 5. No hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede con la última regla? ¿Qué nos dice? Cuando el dígito a eliminarse es 5. Bueno, estamos en un intermedio, ¿no? No es mayor a 5, tampoco menor a 5. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Estamos prácticamente en el medio. Bueno, parece que va a haber problemas, ¿no? Pero leamos a ver qué nos dice. Cuando el dígito a eliminarse es 5, exacto, se aplica el criterio de la preferencia a los números pares, ¿ya? Se aplica el criterio de preferencia a los números pares. Bueno, es decir, nos fijamos si el dígito, si el dígito anterior al dígito a eliminarse, o sea, el dígito retenido, es par o es impar. Bueno, tenemos el dígito a eliminar y nos fijamos en el dígito a eliminarse, perdón, el dígito retenido, ¿no? Nos fijamos si es par o si es impar este dígito, ¿sí? Bueno, si es par, queda en par, y si es impar, se aumenta en una unidad. En este caso es impar. ¿Aumenta o no aumenta? Aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta. Aumenta, aplicando el criterio de preferencia de los números pares, ¿sí? Bueno, simplemente es eso, ¿ya? Bueno, de esa manera ya sabemos redondear valores, ¿no? ¿Se ha entendido, no? Esta parte, ¿o no se ha entendido? Se ha entendido. Sí, se ha entendido. Sí, Muy bien. entendí. No he entendido, Inge. Perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Bien, conversión de unidades. ¿Ya? Conversión de unidades. Bueno, ¿qué nos dice? A ver. Dentro de la física, bueno, es muy común encontrar medidas que se expresen en unidades diferentes, ¿ya? Bueno, esto implica el tratamiento de los datos, bueno, que lo obligan a uniformizar, ¿ya? Dichas magnitudes, lo que se consigue con el proceso de transformación de unidades de medida de un sistema a otro, ¿ya? Actualmente, ya muchos de los textos de las últimas versiones, por ejemplo, el de Szyr-Szymański en su 9ª edición o 10ª edición, ya los libros muy actuales, ya trabajan con el sistema internacional y no tanto con el sistema inglés, ¿ya? No se trabaja ya mucho, ¿ya? Pero muchos de los textos trabajan con el sistema internacional, ¿sí? Pero es necesario, por ejemplo, si nos dan, qué sé yo, un dato en otro sistema, por ejemplo, el sistema inglés, entonces lo tenemos que llevar al sistema internacional para poder trabajar, ¿ya? Entonces, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, es sencillo, pero veamos, ¿no? ¿Cómo se hace?
Nos dice, transformar 18 kilómetros por hora, ya, 18 kilómetros por hora, a metros por segundo. Ahora, a ver, les hago la siguiente pregunta. 18 kilómetros por hora, ¿en qué sistema está? ¿Estará en el sistema internacional? 18 kilómetros por hora. Sí. No, Sí. no, No. no. Les he pescado, ¿no? Bueno, Segundo sería. eso. El sistema internacional es esto. ¿Ya? Dentro del sistema internacional, la longitud, hemos dicho que lo podemos medir en metros. ¿Ya? La masa en kilogramos. El tiempo en Segundo. segundos. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Por si acaso, dentro del sistema internacional, la longitud no está en kilómetros, está en metros, ¿no ven? Entonces, está en otro sistema, por si acaso, esta cantidad, 18 kilómetros por hora, está en otro, en otro sistema, ¿sí? Entonces, horas tampoco, ¿no ven? Porque horas en el sistema internacional es segundos. Ya, entonces, tenemos una cantidad física, bueno, que tenemos que llevarlo a otro sistema de unidades, ¿no? En este caso, al sistema internacional, ¿ya? Entonces, para ello, siempre tenemos que trabajar con equivalencias, ¿ya? Con equivalencias, ¿ya? Bueno, se sabe, bueno, conocemos que bueno, en colegio ya lo hemos repasado esto, que en una hora existen 3.600 segundos, ¿ya? 3.600 segundos, ¿ya? Ahora también puedo trabajarlo, por ejemplo, si me piden convertir de kilómetros a minutos, perdón, a metros por minuto, entonces la equivalencia con la que voy a trabajar sería que en una hora hay 60 minutos, ¿no? Bueno, eso ya depende del tratamiento, ¿ya? Pero en este caso, bueno, tenemos esta equivalencia. Conocemos que en una hora existen 3.600 segundos, ¿ya? Bueno, es un dato que me va a servir un poco más adelante. Y también conocemos que en un kilómetro, ya, ¿se acuerdan, no? De la parte de prefijos. Esta K, ¿qué significa? Esta K. Kilo. Kilo, ¿ya? Pero ¿qué representa? A ver, 10 a la retrocedamos. 3. Perfecto, 10 ¿eh? al Alguien ha cubo. estado atento. Perdón que vaya un poquito atrás. Nos hemos quedado con el kilo, ¿no? Aquí está. Ay, perdón, me he pasado. A ver, aquí está, kilo. Es una K. ¿Lo ven? K significa 10 al cubo, o sea, 1000. ¿Ya? 1000. De ahí el K, por si acaso. Entonces, a ver, nuevamente, 1000 disculpas. Ya voy llegando. Ya, de ahí, ¿no? Un kilómetro. ¿Ya? Kilo, sabemos que es 1000. Luego viene la unidad metro. 1000 metros, ¿ya? De ahí los prefijos, por favor. Ya no es que lo han puesto kilo y ya. No. Viene de los prefijos esto, ¿ya? Bueno, sabemos que un kilómetro es igual a ¿qué? A 1000 metros, ¿ya? Tenemos esta equivalencia. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Tenemos el dato inicial, ¿ya? A partir de este dato inicial, lo que tenemos que hacer es multiplicar por una equivalencia, ¿ya? En la equivalencia, ¿ya? Por ejemplo, puede ser este o este. Bueno, con esto, ¿no? Que un kilómetro es igual a 1000 metros. Bueno, lo multiplicamos, ¿no? A este dato inicial, pero tenemos que tener cuidado. Las unidades que vamos a simplificar, bueno, las unidades similares tienen que estar uno en el denominador y otro en el denominador, ¿ya? ¿De qué manera? De esta forma. A ver, primeramente, sabemos que una hora existen 3.600 segundos. Entonces, en el numerador tengo lo que es la hora. Y en el denominador de mi dato tengo hora. Entonces, se van a simplificar. Ahora, puedo también escribir como esta equivalencia como 3.600 en el numerador y en el denominador una hora. Pero no tendría sentido, ¿ya? Porque las unidades en el denominador ya no se van a simplificar, ¿ya? Se van a convertir en horas cuadradas, ¿no? Bueno, eso es algo erróneo, ¿no? No existe eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces es mejor escribirlo, en este caso, en el numerador la hora y en el denominador los segundos, ¿no?
¿Para qué? Para que se simplifiquen las unidades. Entonces ya tenemos kilómetros por segundo. Ya nos estamos acercando. Ya nos faltaría un paso más. ¿Cuál sería? Bueno, multiplicar nuevamente por otra equivalencia. En este caso, kilómetros lo voy a poner en el denominador. ¿Para qué? Para que se simplifique con este kilómetro que está en el numerador del dato inicial. ¿Sí? Con esto. Entonces, se van a simplificar. Y simplemente voy a tener las unidades de metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ahora lo multiplicamos. Eso es artesanía, ¿no? Ya sabemos eso. 18 por 1000 y ese resultado lo divido entre 3600. Y eso nos da un valor de 5 metros por segundo. No entre segundos. 5 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, es un ejercicio muy fácil, ¿no? Bueno, tenemos otro ejercicio. Por favor, a ver, ahora sí, ya mi voz se va apagando ya, a ver, a ver. No sé si alguien me puede ayudar en cuanto a la lectura de este problema, por favor. Voy a tomar agüita. Por favor, no sé si alguien me puede ayudar. La ver. velocidad de la luz, la velocidad de la luz en el vacío es 2.900, no, Ya. 2,9979 por 2.979.000. ay, no, unos millones. 2 Ya. coma. 2 coma, déjenle en coma. 2 coma. Ya, perfecto. 2,9979 por 10 elevado a la sexta, si no me equivoco, no se ve muy bien. 8. No, la última nota. Metros por Todo. segundo. Ya. Expresar en millas por hora. ¿Cuántas vueltas alrededor de la Tierra podría dar un rayo de luz en un segundo? Radio promedio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a la sexta metros. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Cristal. Cristal, perfecto, gracias. Ya, me ha ayudado, ¿no? Ya la voz se me va también. Bueno, a ver, nos dice el siguiente ejemplo, ¿no? Nuevamente volvamos a leer. Es bueno en física, muchas veces hay algunos textos que hay que leerlo hasta 2 o 3 veces para poder comprender el problema, ¿ya? Para poder interpretarlo, ¿ya? Bueno, hay otros, bueno, hay algunos libros, bueno, que te enredan un poco, tienes que leerlo un poco, ya, pero algunos son bien explícitos, ¿no? Te dicen tal, y la cantidad, y te piden calcular tal, pero en algunos hay que Hice leer. una pregunta. Dime. Hola. ¿El valor de la luz del vacío es una constante o en los ejercicios pueden cambiar? Puede cambiar en algunos, pero este ejercicio lo he sacado, a ver, a ver, un ratito. No es que yo me he inventado, lo he sacado, a ver, de este texto, no sé si me pueden ver. A ver, ¿dónde está ese libro? Aquí está. Bueno, lo he sacado de este texto, por si acaso. Lo han debido ver este textito en la calle. Es Física Mecánica de Alonso Fin, ¿sí? De ese texto lo he sacado por si acaso, ¿sí? Es un muy buen texto, ¿ya? Entonces, lo he copiado tal como está, ¿ya? Entonces, bueno, pero leámoslo nuevamente, ¿no? Como les he dicho, en física, bueno, hay que leerlo a veces 2 veces para entender un poco mejor, ¿ya? Bueno, nos dice, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío, ya, es de 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. Expresar en millas por hora. Bueno, esta velocidad tenemos que expresarlo en millas por hora. Luego bueno, hay una interrogante, ¿no? Nos dice, ¿cuántas vueltas alrededor de la Tierra podría dar un rayo de luz? ¿En qué tiempo? ¿En un segundo? ¿Cuántas vueltas podría dar? Ya bueno, nos pregunta eso. Pero como dato nos da que el radio promedio de la Tierra es de 6,37 por 10 a la sexta metros. Bueno, todos los datos están en el sistema internacional. Bueno, es lo de bueno, ¿ya? Tal vez si hubiera estado aquí en kilómetros, ya la velocidad, bueno, tendríamos que convertirlo ya en un solo sistema para poder trabajar, ¿sí? Siempre les aconsejo eso. Cuando tengan ejercicios que están en distintos sistemas, ya llévenlo a un solo sistema para poder trabajar. Si no, se van a confundir, no van a poder hacer, ¿sí? Bueno, para ello tenemos los siguientes datos. La velocidad de la luz, 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. ¿Ya? Por si acaso, esta velocidad es constante. ¿Ya?
¿cómo puedo decir esto? A ver, esta velocidad de la luz permanece constante en el vacío, por si acaso, ¿sí? En el vacío. Sus micrófonos, por favor, ya. Siempre permanece constante en el vacío. Ya, bueno, por eso es que nos dan este valor. 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. Y el radio de la Tierra nos da como dato 6,37 por 10 a la sexta. Bueno, aquí estamos trabajando con notación científica, ¿no? Si esto lo multiplicamos, 2,9979 por 10 a la octava, bueno, nos va a dar una serie de números, ¿no? Bastante, va a ser muy grande, ¿ya? Bueno, entonces para ello, el primer paso, ¿cuál es? Expresar esta velocidad en millas por hora. ¿Sí? En millas por hora. Bueno, tenemos el dato inicial, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es paso por paso, ¿sí? Bueno, como dato, como una equivalencia, podemos decir que en una milla existe 1,609 kilómetros. Bueno, es un dato de cualquier, bueno, pueden sacarlo del internet, qué sé yo, tal vez de su, bueno, un textito que se llama, bueno, tenía, es antigüedad, es Manual de Fórmulas de Kurtz, ¿sí? También, en ahí está, bueno, es como un manual, ahí tienen todas las fórmulas y demás, ¿ya? Pueden sacarlo de ahí, bueno, como dato. Pero tenemos kilómetros por si acaso. Entonces tenemos que convertir primeramente metros a kilómetros, ¿no? Luego los kilómetros van a simplificar y de eso vamos a tener las millas, ¿sí? Bueno, de esa manera. Entonces, tenemos el valor inicial. Lo multiplicamos por una equivalencia. En este caso, en un kilómetro existen 1000 metros. ¿Ya? 1000 metros. Entonces, metros con metros se simplificaría. Primeramente, ¿no? Metros con metros se simplificaría. Bueno, tendríamos ya kilómetros, ¿ya? ¿No? Bueno, luego lo volvemos a multiplicar con otra equivalencia. ¿Ya? En esa equivalencia tenemos que, o sabemos que en una milla existe 1,609 kilómetros. Bueno, como tenemos aquí los kilómetros, kilómetros con kilómetros ya se va a simplificar. Simplemente tendríamos millas y tendríamos segundos todavía. ¿Ya? Ahora, para este segundo, nuevamente multiplicamos con otra equivalencia. Pero el segundo, lo que son los 3.600 segundos que corresponden a una hora, el valor de los 3.600 segundos lo ponemos en el numerador. ¿Para qué? Para que se pueda simplificar este segundo con este otro segundo. Se simplificarían y de esa manera tendríamos las unidades en millas por hora. Bueno, como lo tenemos aquí, ¿no? Lo demás es simplemente artesanía, como les digo, ¿no? Multiplicar por esta cantidad por 3.600, luego esa cantidad dividirlo entre el resultado de 1000 por 1,609. Lo multiplicamos y lo dividimos y tenemos esta cantidad. ¿Qué sería lo que nos pide, no? Convertir la velocidad de la luz en el vacío en millas por hora. Ya tenemos entonces. Ahora, esta cantidad también, bueno, sigue siendo grande. Podemos escribirlo en notación científica, ¿no? Podemos ir llevando esta coma hasta el lugar que queramos, ¿no? De esa manera tendríamos 6,71 por 10 a la octava millas por hora. ¿Ya? Ya tendríamos resuelto el primer inciso. Ya. El segundo inciso, ¿qué nos dice? ¿Cuántas vueltas alrededor de la Tierra podría dar un rayo de luz? Ya, pero ¿en qué tiempo? Puede ser en 2 segundos, en 1 hora, qué sé yo, ¿no? Pero nos dan aquí un segundo, en un segundo, nada más. Pero nos dan como dato el radio promedio de la Tierra, 6,37 por 10 a la sexta metros, ¿sí? Bueno, tenemos dos datos, el tiempo y el radio de la Tierra. Bueno, para ello, utilizamos ya, primeramente, calculamos el desplazamiento ya de la luz, pero en un segundo. ¿Ya? El desplazamiento de la luz o la distancia recorrida, para que me entienda un poco mejor, ¿ya? La distancia recorrida, pero en un segundo, ¿ya? Bueno, como les había indicado en principio, la velocidad con ese valor se comporta como una velocidad constante, la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, trabajamos con esta ecuación, ¿ya? Bueno, lo han debido de llevar esto, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo. Es una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Uniforme. Simplemente estamos recordando. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? La velocidad nos dan como dato, ¿no? 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. Bueno, ese es el valor de la velocidad.
Luego, multiplicamos por el tiempo. El tiempo nos dice que solamente en un segundo, nada más. Nos pide, ¿no? En un segundo. Ya, tenemos el tiempo, un segundo. Segundo con segundo se simplificaría. Simplemente tendríamos en las unidades el metro, nada más, el metro, ¿no? Entonces, en un segundo se desplazaría esta distancia, 2,9979 por 10 a la octava. Se desplazaría en un segundo la velocidad de la luz, esta distancia. Bueno, ya tenemos ya. Ahora, ¿cómo calculamos el número de vuelta o el número de viajes? ¿Ya? Para ello, bueno, tengo este gráfico en la parte derecha, ¿ya? Y lo que tengo que calcular es el perímetro de la Tierra, el perímetro. O sea, como, a ver, para que me entiendan un poco mejor, a ver, como el cinturón más o menos, ¿no? El cinturón que le vamos a poner a nuestro planeta Tierra. Ya tenemos que calcular el cinturón más o menos, el perímetro, todo lo que está afuera, ¿no? Todo lo que está afuera. Ya, y el perímetro se calcula mediante esta fórmula. El perímetro de la Tierra va a ser igual a ¿qué? O el perímetro de cualquier circunferencia va a ser igual a ¿qué? A 2pi radianes. 2pi multiplicado por el radio, mejor dicho, por el radio. ¿Sí? 2pi por el radio. 2 es una constante. Pi también, ¿no? 3.1416 y demás. R es lo que va a variar. En este caso nos dan como dato. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Este es, ¿no? 6,37 por 10 a la sexta. Bueno, este es el radio promedio de la Tierra, por si acaso. ¿Sí? El radio promedio de la Tierra. Es este valor, ¿no? Entonces, el perímetro calculamos con esta ecuación. Ya tenemos el perímetro de la Tierra, 2pi por 6,37 por 10 a la sexta, que es el valor del radio de la Tierra. Realizamos operaciones y nos sale este dato. 2,9979 por 10 a la octava metros. Bueno, todo esto equivale a un viaje, o sea, a una vuelta. ¿Sí? Una vuelta, ¿no? Simplemente sería una vuelta eso. Ahora, ¿cómo calculamos el número de viajes o el número de vueltas? Bueno, para ello utilizamos lo que hemos hecho anteriormente. Lo convertimos, ¿no? Tenemos el dato inicial que hemos calculado, la distancia que se desplazaba, la velocidad de la luz, pero en un segundo, que era este dato, ¿no? Bueno, ya tenemos ese dato. Aquí está. La distancia que se desplaza la velocidad de la luz, pero en un segundo. Tenemos eso. Ahora lo multiplicamos por una equivalencia, ¿ya? Por una equivalencia. Bueno, sabemos que en un viaje o una vuelta que lo que hemos calculado anteriormente, un viaje o una vuelta entera es igual a ¿qué? A 2pi por 6,37 por 10 a la sexta. ¿Sí? Bueno, ese es el dato que tenemos, o la equivalencia. ¿Sí? ¿Qué más? Los metros, bueno, el metro con el metro, las unidades se van a simplificar y simplemente vamos a tener los viajes. ¿Sí? Realizando operaciones nos da un valor de 7,4902 viajes, ¿sí? Pero redondeando simplemente a una cifra después de la coma serían 7,5 viajes o también vueltas, ¿sí? De esa manera hemos llegado al resultado. Entonces, en un segundo, ya la velocidad de la luz puede dar 7 vueltas y medio alrededor de la Tierra. Muy rápido, ¿no? ¿Se ha entendido este problema? Sí. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Podría volver a explicar? Le comento que mi internet se trabó en el momento y no pude atender. Ya, perfecto, muy bien. Repito, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, a ver, anteriormente, ya, lo que hemos hecho es calcular, bueno, esto, bueno, simplemente era llevarlo, el dato, que era la velocidad de la luz, llevarlo a millas por hora. Bueno, yo pienso que con eso no hay ningún problema, ¿no? Lo hemos transformado, ¿no? De metros por segundo a millas por hora. Ya me estoy trabando. Ya. El segundo inciso nos indica cuántas vueltas alrededor de la Tierra ya puede dar la velocidad de la luz, pero en un segundo. ¿Ya? Bueno, para ello utilizamos esta ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué uniforme? Bueno, como dato les había indicado que la velocidad de la luz en el vacío
se comporta como constante, ¿ya? Bueno, es por ello que trabajamos con esta ecuación de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, no del variado, del uniforme, ¿ya? Entonces, distancia es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo, ¿no? Bueno, como fórmula tenemos eso. Entonces, distancia, vamos a calcular la distancia que recorre la velocidad de la luz, pero ¿en qué tiempo? En un segundo, ¿sí? Reemplazamos, nada más. Tenemos la velocidad de la luz que nos han dado como dato. 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo, la velocidad de la luz. Multiplicamos por el tiempo también nos dice, ¿no? En un segundo, lo ponemos ahí, un segundo. Segundo con segundo se simplificaría, ya no tenemos segundos, simplemente vamos a tener metros, aquí está. Realizamos operaciones, bueno, cualquier valor multiplicado por el neutro multiplicativo va a ser 1, va a ser el mismo resultado, en este caso es el 1, ¿no? Va a ser 2,99 por 10 a la octava, tenemos lo mismo, ¿sí? Ya tenemos el desplazamiento, en este caso la distancia recorrida en un segundo, que es este, ¿ya? Tenemos como dato eso. Ahora, tenemos que calcular el perímetro de la Tierra, ¿ya? Para ello utilizamos esta ecuación. El perímetro de una circunferencia va a ser igual a ¿qué? A 2pi por el radio, ¿ya? Ahora el radio nos dan como dato. ¿Cuál es el radio promedio? Nos dan como dato que es 6,37 por 10 a la sexta metros, ¿no? Bueno, este es el radio promedio de la Tierra, ¿no? Entonces, ese dato lo que hemos hecho es reemplazar nada más en esta ecuación. El perímetro va a ser igual a ¿qué? A 2 por pi por el radio de la Tierra. Entonces, hemos calculado lo que es el perímetro de la Tierra, ¿sí? El perímetro, nada más. Y ese perímetro, como hemos calculado el perímetro, bueno, corresponde simplemente a un viaje o a una vuelta, podemos decir, ¿sí? A una vuelta. Ya hemos calculado. Ese perímetro es igual a un viaje o a una vuelta. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el número de viajes? ¿Ya? Para ello lo que hacemos es, bueno, convertir este dato que hemos calculado, que es este, ¿no? Que es la distancia recorrida de la luz en un segundo, lo vamos a calcular en el número de viajes o en el número de vueltas. Bueno, para ello ponemos, ¿no? Nuestro dato inicial, 2,9979 por 10 a la octava metros, que es la distancia recorrida en un segundo por la luz, ¿no? Bueno, eso lo multiplicamos por una equivalencia. Sabemos que un viaje es igual a ¿qué? A 2pi por 6,37 por 10 a la sexta metros, ¿sí? Tenemos esta equivalencia. Ahora lo que hacemos es simplemente simplificar, ¿ya? Las unidades, metros con metros, se simplificaría, ¿sí? Y realizamos operaciones y eso nos da un valor de 7,4902 viajes, ¿sí? Pero redondeando simplemente con un decimal después de la coma, sería 7,5 viajes o 7 vueltas y medio, ¿no? Que da la luz en un segundo a la Tierra. Muy rápido, ¿no? No sé si se ha entendido. Sí, Inge. Perfecto. Muy bien. Muy bien, no hay problema. Dice, Entonces. Dígame. la parte del perímetro, calculadora no me sale el 2,9979. 2,9979. A ver, tal vez está. A ver, vamos a ver. El perímetro. ¿Dónde es el perímetro? Perímetro 2,99, ¿no? A ver. 2 por pi por 6,37 por 10 elevado a la sexta. A ver. 2 por pi. Ya 2 por pi por 6,37. No, 67 lo he puesto aquí. 6,37 por 10 a la sexta. 2,99. Bueno, nos da otro valor, ¿no? Me parece que lo he copiado mal esa parte. ¿Ya? Pero el procedimiento va a ser el mismo, por si acaso. Tal vez el dato está mal aquí, pero el procedimiento tenemos, ¿sí? Calculen el perímetro, que les va a dar un valor, ¿ya? Y eso corresponde a un viaje. Y el valor de la distancia recorrida en un segundo, ya lo transforman en viajes de esta manera,
¿sí? Un viaje equivale a lo que lo van a multiplicar. Me parece que es otro dato, ¿ya? Bueno, las unidades se van a simplificar y les va a dar ese dato, ¿ya? En la calculadora me parece que está correcto. Ya, perfecto, ¿ya? Bien, muy bien. No sé si podemos tener un pequeño receso, Sí, Inge. ¿ya? Sí, ¿De ingeniero. cuánto tiempo más o menos? Ingeniero, de unos 15 No. minutos. Ya, 15 15 minutos. minutos. 15 minutos. 15 ¿Les minutos. parece? No, Inge, una consulta. Dime. Inge, ¿va a subir el video al grupo? Eh, sí, lo estoy grabando, no va a haber ningún problema. Lo estoy grabando. Sí, es que ayer lo mismo me han dicho y ya no ha subido nada y Ya, no he podido perfecto. entender. Ya, muy bien. A ver, el link lo voy a dar al ingeniero y él lo va a subir seguramente, ¿ya? Pero va a estar grabado. Está grabado por si acaso. No hay ningún problema, se va a quedar esto. Ya, para la vuelta, por favor, quisiera que me lo hagan un problema, ¿ya? O vayan pensándolo. Ya, les dicto, por favor, ¿ya? A ver, ¿ya? Les dicto. Dice lo siguiente, a ver, papel y lápiz, por favor. Papel y lápiz, ¿ya? ¿Les puedo dictar? Sí, sí. Ya, Inge. perfecto. Sí, Muy bien. Inge. El problema dice lo siguiente, ¿ya? Un vaso cilíndrico tiene un diámetro interno de 8 centímetros. Un vaso cilíndrico tiene un diámetro interno de 8 centímetros y una profundidad de 12 centímetros. Y una profundidad de 12 centímetros, ¿no? Si usted bebe el vaso completo lleno de agua, nuevamente, si usted bebe el vaso completo lleno de agua una profundidad de 12 centímetros. Inge, uno más desde el principio, por favor. Ya, perfecto. Un vaso cilíndrico tiene un diámetro interno de 8 centímetros y una profundidad de 12 centímetros. O sea, el alto del vaso es 12 centímetros, ¿no ven? Y su diámetro interno, ¿ya? Es de 8 centímetros. Bueno, esos son los datos, ¿no? Dice, si usted bebe el vaso completo, lleno de agua, ¿ya? ¿Cuánto habrá consumido en slug? ¿Cuánto habrá consumido en slug? ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Me tienen que calcular la cantidad, o en este caso la masa, ¿ya? ¿Ya? Del vaso, pero en slug, en este caso, ¿no? Es slug. Slug es una cantidad de masa, por si acaso, ¿ya? Pero está en otro sistema. Pongan en el internet slug, ¿a cuánto equivale, no? Y les va a dar un valor, ¿sí? A ver, para la vuelta, vayan pensándolo, ¿ya? Regresamos, en este momento son las, a ver, voy a ver mi celular. Son las 2:55. Estaríamos regresando a las 3:10. ¿Les parece? Sí, ya está bien. Está Ya, bien. perfecto. Bueno, a ver, descansen un ratito y bueno, volvemos entonces, ¿ya? Muy bien. Descansen, por favor.
Hola, estamos en descanso. Sí. Te cuento que Sí, amigo.
Hola. Bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver o ven una pantalla negra? Pantalla negra. Pantalla dice. Pantalla negra. Ya. A ver un ratito. ¿Qué ha pasado? A ver. Es que... Ahora. A ver, denme un minutito. A ver, estoy compartiendo pantalla nuevamente. Vamos a...